Hoy los lunes hablamos de fisioterapia, hablamos de nuestro cuerpo y hablamos en este caso, de estrés. Ha venido nuestro fisioterapeuta de cabecera, el gran José Moreno. José, buenas tardes. Muy bueno, Alfredo. ¿Qué tal? Gracias por venir. Pues a vosotros siempre. Claro. ¿Todo bien? Genial. Perfecto. Bueno, yo le comentaba antes a Mónica que estamos despidiendo prácticamente el mes de noviembre. Sí. Un mes que nos ha servido para conocerte y también para conocer cómo trabajas y conocer determinados aspectos que tenemos que tener en cuenta en nuestro día a día. Y hoy querías terminar de hablar del estrés. Sí, me gustaría dar alguna idea final, ¿vale? Porque tiene mucho que ver con mi tesis doctoral, con lo que yo me dediqué a estudiar antes de ser fisioterapeuta, cuando era psicólogo, ¿no? Cuando aplicaba la psicología en investigación. Hay una propuesta positiva al estrés. Claro, antes de meternos en la cuestión del biohacking, que eran todas esas acciones, comportamientos como la exposición solar, la exposición al frío, que nos van a ayudar a mejorar nuestra gestión y nuestro afrontamiento al estrés, pues quería hablar un poco de un biohacking, pero a nivel cognitivo, ¿no? A nivel psicológico. Biohacking es la palabra. Sí, en este caso son una serie de estrategias que yo tuve la suerte de poder estudiar en mi tesis doctoral, elaborar un protocolo para estudiar una variable en concreto, un factor de protección frente al estrés. Entonces me gustaría, como primera proposición, explicar esta cuestión, que es una cuestión transversal y que nos va a ayudar tanto a los niños como a las personas mayores. Pues estoy deseando que me lo explique. Mira, José. La idea es, a finales de los 90, un señor que estaba en un hospital y tenía muchos pacientes diagnosticados de Alzheimer. Cuando fallecían esos pacientes, pues el médico, en pro de conocer mejor esa patología tan dañina para las personas, realizó estudios post-mortem de ese cerebro, de esos cerebros que estaban diagnosticados con Alzheimer. ¿Qué es lo que descubrió? Que había una serie de características en esos cerebros que eran peculiares. Y él entendió que esas características eran las que se producían o se asociaban en el Alzheimer. ¿Qué le ocurrió? Que también había personas sanas, personas que no mostraban ningún tipo de problema de memoria en ese hospital. Y cuando empezó a coger cerebros de estas personas que no tenían ningún tipo de síntomas, observó que algunas de ellas, no todas, algunas, tenían los mismos daños cerebrales que las personas que tenían de Alzheimer y estaban muy incapacitadas en su vida, pero sin embargo estas personas no mostraban ningún tipo de falta o de discapacidad en su vida. Entonces él empezó a cuestionarse y dijo, hostia, tiene que haber algo, una propiedad que estas personas han adquirido, no sé cómo, pero que le protege frente a tener un daño, el mismo daño cerebral que una persona que manifiesta el síntoma. Estas personas se comportan genial y tienen una vida súper adaptada. Dijo, tiene que haber algo, una propiedad, una característica, algo. Y le denominó como reserva, una reserva cerebral. Hay algo que estas personas tienen que les protege frente al daño. Esto posteriormente... ¿Pero es algo químico, algo...? Justo esa es la pregunta que yo necesito para continuar. No está pactado, ¿eh? No está pactado, ¿eh? No está aquí. No está pactado. Pero eso es lo siguiente que se preguntaron. ¿Qué es esta característica? Entonces, cada investigador que se asomó a esta cuestión de... O sea, para empezar, allí iban cogiendo cerebros como que va por el Mercadona cogiendo plátanos del estante de... A ver, es que los investigadores son muy así. Lo quieren bichear todo y lo quieren curiosear todo. Entonces empezaron a coger tanto de pacientes diagnosticados como de pacientes no diagnosticados para ver si realmente esas eran las propiedades asociadas o las características cerebrales del Alzheimer, ¿no? Entonces, distintos investigadores empezaron a proponer ¿qué es eso? Pues unos decían que era una propiedad biológica, una característica concreta de las neuronas que al estimularse, esas neuronas eran más resilientes, más fuertes. Otros decían que no era una cuestión solo de neuronas específicas, sino que era circuitos, una serie de circuitos, una serie de estructuras cerebrales que empezaban a funcionar coordinadamente y eso hacía como si fuese de un sistema de emergencia, que cuando fallaban las estructuras asociadas a esas funciones de memoria, de lenguaje, esta red, esta estructura por defecto, era una alternativa funcional para poder desempeñar normalmente, ¿no? La cuestión, Alfredo, es que durante años, desde los años, en primer lugar esto, yo te he hablado de finales de los 90, pero los primeros indicios fueron finales de los 60, ¿vale? Pues
hasta hoy en día no hay, con toda la tecnología desarrollada de máquinas, TAC, resonancias magnéticas funcionales, no saben qué es esto. No saben si es una característica de las neuronas, es una propiedad del cerebro en sí, es una propiedad, es un circuito complementario, no saben qué es. Y a mí me tocó investigar sobre esto en mi tesis. A mí me tocó... ¿Me estás queriendo decir que hay un grupo de científicos desde el año 60 investigando sobre esto, no han dado con el tema y tú te pones...? Bueno, no digo que yo lo tenga, pero sí que es verdad que gracias a mi tesis... Eres un máquina. Bueno, no tanto, pero tengo ahí la espinita porque luego no he podido, me desligué del ámbito de la investigación, no he podido continuar, pero los resultados eran prometedores y te quiero contar un poco cómo lo enfoqué yo, ¿vale? Yo empecé a hacer la revisión y a ver a todo este tipo de científicos, desde sus diferentes backgrounds, cómo iban proponiendo ideas. Es esto, es lo otro, y siempre contrastaban, chequeaban en el experimento y no era eso. Y luego salía otro que decía que era otra cosa. Y yo pensé... tengo que tomar otra perspectiva, ¿vale? Otra gestión, otra forma de afrontar este problema, ¿no? Entonces, la reserva cognitiva, Alfredo, siempre se había asociado mucho en términos fríos, en términos de procesos cognitivos, una cuestión mecánica, cerebral, que está pasando ahí, algo frío. Sí. Y yo les propuse a mis directores, digo, ¿hay algo de literatura que relacione a la reserva cognitiva con una cuestión cálida, con el afrontamiento al estrés, con el manejo del estrés? No tanto una plasticidad cognitiva cerebral, sino con saber dominar el estrés. Sino una cuestión de estrés. ¿Por qué? Porque cuando yo veía las herramientas que distintos profesionales habían desarrollado para cuantificar la reserva, decir, pues tú tienes 50, tú tienes 80, para poder comparar entre uno y otro, yo me iba a esos cuestionarios, a esos test para poder puntuar la reserva, y yo veía las preguntas que hacían y saqué un patrón en común. Y es que todos eran contextos de asumir responsabilidad y de gestionar estrés. Si haces tu cama, si eres responsable de tus compras, de tu medicina, de tu salud, si gestionas tu casa, si te cocinas, si haces deportes, si haces hobbies intelectuales, si lees. ¿Qué son todas esas actividades? Son contextos de afrontamiento. Cuando tú tienes aquí ahora, ¿no? Sí. Yo estoy muy cómodo contigo y me suelto y me quedo más relajado. Yo también contigo, José. Pero para mí es raro estar aquí, llevo pocos días. Sí. Entonces, mi agitación, mi nivel de activación emocional es más alto que si estoy en mi casa. No estoy acostumbrado a esto, ¿no? Entonces, toda esta actividad... Si quieres lo hacemos la próxima vez en tu casa para que te... Algún día lo haremos. ¿Qué es, por ejemplo, ir a defender un trabajo en el colegio? Una situación de estrés. Yo te digo. Un rendimiento deportivo. ¿Qué es? Una situación de estrés. Claro, tienes que alcanzar un nivel, tienes que... ¿Vale? Entonces, aquí, con esa idea, de repente, sin mucha... sin ningún tipo de anclaje previo que me llevase ahí, me dio ese pensamiento divergente y dije, oye, y en este ámbito, y no había nada de literatura a este respecto que relacionase la reserva con el afrontamiento al estrés. Entonces dijimos, nada, mano a la obra. Vamos a proponer un protocolo de inducción de estrés. Entonces generamos una tarea, un protocolo de media hora en el cual había una serie de estímulos que ya otros investigadores previos se habían encargado de validar que esos estímulos, esos vídeos, provocaban estrés en las personas. ¿Cómo lo medían? De dos formas. Una, a través de la saliva, antes de ver el vídeo y después de ver el vídeo, podemos medir el nivel de cortisol. El nivel de cortisol se puede medir en saliva, se puede medir en pelo, por ejemplo. En pelo también. Sí. ¿Cómo son los científicos, de verdad? Me dejáis alucinado. Nos buscamos las mañas, ¿vale? Entonces, con un método muy sencillo, simplemente pidiéndole a los pacientes que en una probetita escupiesen un poquito antes en el baño y después de hacer el protocolo, veíamos si sus niveles de estrés aumentaban, disminuían o se mantenían después de la situación de estrés. Y quisimos ver... Todo eso con un escupitajo. Qué barbaridad. Con la saliva medíamos el estrés. Además, también teníamos como los tipos de los smartwatch, ¿vale? Pero en este caso, en lugar de medir la tasa cardíaca, medíamos la conductancia eléctrica de la piel, que es otra propiedad. Y es que, ¿tú has visto cuando te pones nervioso hay personas que le sudan las manos? Sí. Pues esto es una reacción fisiológica del cuerpo, al igual que el aumento de la tasa cardíaca. Es una respuesta de estrés, ¿vale? Y con esa respuesta de estrés, lo mismo que el reloj te dice, en función de tu tasa cardíaca, si estás relajado o estás alterado, nosotros, a través de la conductancia eléctrica de la piel, con unos análisis algorítmicos, unos algoritmos de análisis matemáticos,
determinábamos si tu nivel de estrés era mayor o menor. Ajá. Entonces teníamos un protocolo de estrés que estaba totalmente comprobado que inducía estrés. Teníamos registros de saliva para medir el cortisol y teníamos registros electrofisiológicos de la conductancia eléctrica. Y por otro lado teníamos esos cuestionarios que te he comentado que medían tu puntuación en reserva cognitiva. Pasamos los protocolos, empezamos a realizar los análisis de datos y ¿qué vimos? Dime tú. Que las personas que tenían una alta reserva cognitiva, esto es, que habían hablado que en su pasado, desde su adolescencia hasta su adultez, habían estado expuestos a más situaciones estresantes de todo tipo, tanto estrés físico, estrés cognitivo, estrés emocional, estrés... Me estoy agobiando. Quiero saber la respuesta, no me la dices. Pues esas personas no se disparaban ante el protocolo de inducción de estrés. Entonces, o sea, que el dicho que entrenado ante el estrés. Exacto, estaban entrenados al estrés. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurrirá con estas personas? Que tendrán un envejecimiento más lento. Ah, bien. Y si lo tienen a nivel cerebral, a nivel del sustrato, probablemente haya esa propiedad que todavía no termina de comprenderse, porque no creo que sea exactamente la cuestión del afrontamiento al estrés, sino que lo que yo propuse era otra perspectiva de poder entender la reserva cognitiva no como un elemento frío, una plasticidad cerebral, una cuestión característica del cerebro, sino que es el propio afrontamiento, lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Si tú eres capaz de exponerte a situaciones en las cuales el nivel de estrés es demandante, pero no desbordante, o sea, puedes superarlas con éxito, lo que vas a hacerte es más resiliente. Tú estás desaprovechado aquí, José, tú estás aquí desaprovechado. Pues dame función, Alfredo. ¿Estás en el hormiguero o algo aquí? No, por favor. Esto, lo cual quiere decir que... te ponía antes como ejemplo lo de hacer la cama, ¿no? Claro. O sea, si yo hago la cama... Claro, mira... me entreno más. El cerebro hay una cosa... la cama mañana. Claro, y lo que tú me llevas es aún más interesante, es a ese dilema entre motivación y disciplina. Ajá. ¿Vale? Esto lo que nos lleva en parte a un sustrato, un resultado incipiente que si lo extrapola y lo lleva un poco más allá, lo que hemos visto es que los comportamientos y los comportamientos que cuestan tienen que estar soportados más bien por la disciplina, no tanto por la motivación. ¿Vale? Entonces se ha visto que hay estructura en el cerebro que cuando tú tienes que afrontar algo y dices, lo dejo, no merece la pena, lo haré mañana, esa estructura se van apagando. Y se van relajando. Se van relajando. ¿Qué es lo que te va a pasar a la larga? Que cuando tú tengas una situación de afrontamiento, vas a desistir. Claro. No vas a entrenar. Te van a faltar recursos, herramientas para afrontar. No vas a entrenar tu disciplina, esa capacidad de gestionar ese malestar, ese estrés que te da, ese agobio que te da por tener que afrontar esa situación, pero es mejor resolverla, no procrastinar, ¿no? Entonces es muy interesante, quería proponer como comienzo a esa visión positiva para manejar el estrés, pues que tanto nuestros niños como nuestros iguales, como nuestros adultos, nuestros mayores, tienen que exponerse. Hay que exponerse, Alfredo, hay que desafiarse. Estar activos. Pero no solo activos, sino intenta hacer cosas que no quieres hacer, que sabes que son buenas para ti, pero que te buscas cualquier excusa, cualquier diálogo interno para no hacerlas. Salir a andar, empezar una pauta alimenticia mejor, empezar a hacer deporte, dejar un mal hábito. Todo este tipo de situaciones que nos generan un estrés, un malestar, tenemos que afrontarlo. Tenemos que intentar hacernos más fuertes ante esa adversidad, porque ese afrontamiento va a potenciar nuestra disciplina, pero también va a potenciar esa capacidad para, si nos sobreviene un tipo de daño cerebral adquirido, poder tener un comportamiento saludable, más adaptado. Quiero decir, aunque tenga un daño, imagínate que pues tienes un golpe, ¿vale? Totalmente adquirido, no está asociado al envejecimiento en autopauta. Sí, pero nuestro cerebro va a responder de manera diferente, ¿no? Sino que nuestro cerebro va a estar más capacitado para poder sobreponerse a esa adversidad. ¿Y cómo nosotros entrenamos eso? Con nuestros comportamientos del día a día, con nuestra capacidad de afrontar problemas, de solucionarlos y de no procrastinar. Pues un poco por ahí es lo que yo inicié con la tesis y eso... Me has puesto las pilas en un momento. Era la idea. Me has puesto las pilas en un momento. Mañana hay que hacer la cama. Yo soy de los que no hacen la cama. Porque digo, si después hay que deshacerla, ¿para qué la vas a hacer? Pues mañana la voy a hacer, nada más que por eso. José, muchísimas gracias. A ti siempre. Menuda lección nos acaba de dar, tío. Bueno,
Otro día, si queréis, puedo contar un poquito más de mi tesis y explayar un poco más en estos temas. Eso, máquina. ¿Sabes que viene el padre desobediente ahora? Creo. ¿Sí? Te lo vas a cruzar ahí, en los pasillos. Qué guay. Ya verás.